Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando en este espacio que es tan valioso. Agradecer justamente la invitación que nos hacen como Mutual de Seguridad. Siempre es una buena noticia poder compartir también buenas prácticas entre organizaciones, pero más allá de eso también poder co-construir, ¿no? Y de estas prácticas también ir pudiendo generar nuevos escenarios también asociados al tema que vamos a hablar hoy día. Hoy día va a ser un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de innovación y liderazgo, ¿cierto?, en la inclusión. Y para eso, entonces, voy a ir compartiendo, ¿cierto?, mi pantalla. En este momento yo los voy a dejar de ver, ¿ya? Pero cualquier duda que tengan, tal como decía Carolina, siéntanse con toda la libertad de poder dejar sus preguntas para que entonces después podamos ir desarrollándolo en el espacio de conversación. Y tal como yo les adelantaba, bueno, mi nombre es Rocío Amaya, yo formo parte, cierto, de Mutual de Seguridad, hace 14 años ya trabajando por la inclusión, ¿cierto?, de las personas con discapacidad. De profesión soy psicóloga, soy gestora también de inclusión, y justamente lo que nos convoca es conversar y también es una invitación el día de hoy a que podamos innovar con propósito. El propósito tiene que ver con lo que nos da el sentido, ¿ya?, para levantarnos todos los días, y sabemos justamente que cuando nuestro propósito converge, ¿cierto?, con nuestro trabajo, el trabajo deja de ser trabajo y se convierte entonces en contribución. Por lo tanto, estas son las experiencias, ¿cierto?, que marcan la diferencia. Y cuando nosotros hablamos justamente de innovar, cuando nosotros justamente hablamos de innovar en materia de inclusión, la primera pregunta que nos tenemos que hacer tiene que ver con esto, ¿no? ¿Estamos comprendiendo realmente el potencial creativo, el potencial transformador que tiene la diversidad y la inclusión, ¿cierto?, dentro de nuestras organizaciones? Algo importante que tenemos que ir desarrollando a lo largo de esta relatoría tiene que ver un poco con ir marcando el contexto histórico, ¿no?, y qué es lo que hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, que nuestro país ha ido avanzando en materia de inclusión. Tenemos un marco normativo que es mucho más robusto, ¿no? Tenemos leyes de inclusión laboral que van instalando ciertas obligaciones de contratación, de gestión inclusiva, ¿cierto?, en nuestras organizaciones. Dentro de esto también vamos destacando la incorporación de ciertos estándares internacionales, como por ejemplo la ISO 30415, ¿cierto?, que habla de la diversidad y la inclusión. Y junto con ello, también vamos teniendo mayor institucionalización de la inclusión. Vamos conformando, ¿cierto?, y eso es lo que hemos ido observando, que ya las organizaciones cuentan con áreas de diversidad, de equidad e inclusión, ¿cierto?, en las empresas. Contamos con políticas, con protocolos, con programas formales, es decir, hemos ido avanzando bastante en términos de inclusión. Hemos ido progresando también en accesibilidad, hemos ido generando adaptaciones físicas, avances en los entornos accesibles, ¿cierto?, que incluso son palpables, son visibles en nuestra misma ciudad, ¿verdad? Y el desarrollo, ¿cierto?, de tecnologías de apoyo y de accesibilidad digital, que hoy día un poco lo que va haciendo es igualar la cancha, ¿no? También hemos ido avanzando en materia de cambio cultural, ¿ya? Tenemos, si bien es cierto, todavía hay muchos desafíos que ya los vamos a ir abordando a lo largo de esta charla, tenemos una mayor visibilización de la discapacidad en el mundo del trabajo y hemos hecho bastantes avances en términos de cómo vamos sensibilizando y cómo vamos también haciendo una reducción de las barreras actitudinales. En este sentido, hemos ido evolucionando poco a poco, poco a poco. Vamos desde un escenario inicial, ¿cierto?, donde se miraba la realidad como la distribución, ¿cierto?, solamente para algunos, que entonces el acceso a las plataformas de participación era bastante desigual. Para ir después evolucionando hacia un escenario de igualdad donde entendíamos la inclusión, ¿cierto?, y la diversidad como distribuir las mismas herramientas, ¿cierto?, a todas las personas por igual. Pero nos dábamos cuenta que ese escenario, si bien es cierto, era un avance, no era suficiente. Y entonces nos vamos a un escenario que tiene que ver con la equidad. Así es como fue evolucionando la mirada de nuestro país en materia de inclusión y de diversidad, ¿verdad? Y vamos teniendo una mirada que es mucho más
equitativa y que tiene que ver con ir distribuyendo efectivamente los recursos dependiendo de las necesidades que va teniendo cada persona y cada organización. Pero también seguía sin ser suficiente y entonces actualmente nos vimos, ¿cierto?, en este desafío de poder asumir cómo desde la base, cómo desde nuestro cuerpo normativo, cómo desde nuestro cuerpo legal, evidentemente vamos generando plataformas y puentes que nos permitan acceder en igualdad de condiciones a las plataformas de participación. Entonces vamos un poco igualando la cancha y esto va a ser algo clave que vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio, porque esto tiene que ver con quizás ir pensando en la inclusión, pero en el diseño, a la base del diseño, de cómo estamos funcionando hoy día las organizaciones. Y si bien es cierto, hemos tenido bastantes avances, ¿sí? Lo que cabe preguntarnos ahora es, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Partimos de la base, evidentemente, que si bien es cierto, hemos ido avanzando, todavía es cierto, hay ciertos desafíos que tenemos que ir enfrentando. Dentro de eso, y siempre como un piso base, partimos del paradigma social de la discapacidad, entendiendo justamente que cuando nosotros trabajamos en inclusión vamos a ir enfrentando distintas barreras que podrían presentarse, ¿no? Como por ejemplo las barreras del entorno, que tienen que ver, ¿cierto?, con estos obstáculos estructurales que pueden estar presentes en el entorno, pueden ser naturales o realizados por el ser humano, ¿cierto? Y las barreras también actitudinales, ¿ya? Que probablemente ahí también están muchos de los esfuerzos que se están haciendo en el último tiempo, ¿cierto? Que tienen que ver con todas estas conductas, palabras, frases, sentimientos o preconcepciones o estigmas, ¿cierto? Que pueden impedir o que tienen el potencial de obstaculizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a los espacios, a los objetos, a los servicios y en general a las posibilidades, ¿cierto?, que ofrece la sociedad. Algunos antecedentes que tenemos sobre la inclusión, ya en materia más actual, es que a 7 años de la Ley 21.015 todavía tenemos desafíos, porque solo el 48,8% de las empresas declara cumplir la cuota del 1%. Hay que entender, ¿cierto?, que estamos en espera de este aumento del 2% y por lo tanto esto se vuelve un tremendo desafío. Un 74% de las personas con discapacidad que han solicitado ajustes razonables han tenido al menos una solicitud rechazada. Y eso nos habla también de cómo como organizaciones podemos estar preparados o no, ¿cierto? O cuáles podrían ser los sesgos inconscientes que muchas veces estamos enfrentando. 6 de cada 10 personas declara sentirse vulnerable al buscar empleo y hasta un 80% de las personas con discapacidad deciden no informarlo a sus empleadores por miedo a represalias o desvinculaciones. Y esta información la sabemos muy bien como mutual de seguridad de la experiencia, ¿no? Cuando recibimos a trabajadores, ¿cierto?, que han tenido un accidente, que resultan con un grado de discapacidad, uno de los principales temores que se va ciñendo sobre el escenario, ¿cierto?, de recuperación, de rehabilitación de una persona, es la incertidumbre respecto de un potencial despido. Es el miedo justamente a decir tengo un grado de discapacidad. Pero no solamente los trabajadores experimentan esos miedos o esas incertidumbres, sino que también las empresas. ¿Tendremos las herramientas, cierto?, para poder recibir a la persona? ¿Será posible? Entonces, para poder lograr, ¿cierto?, tomar estos desafíos, poder gestionarlos, tenemos que empezar a dar ciertos saltos lógicos, ¿ya? Con esto me refiero a que no solamente basta con sensibilizar qué es lo que implica, que nosotros podamos, ¿cierto?, ir apelando no solamente a aspectos emocionales de la inclusión, sino que también a los aspectos más racionales, ¿sí? Esto tiene que ver con ir caminando hacia un escenario que nos permita generar conciencia, que nos permita generar mayor nitidez sobre lo que implica para las organizaciones el día de hoy liderar desde la gestión adecuada de la diversidad y de la inclusión. Por lo tanto, ¿cuáles son estos nuevos desafíos de los que yo he estado hablando durante todo este tiempo? Tenemos que avanzar hacia una inclusión que genere valor, ¿ya? Tenemos que ser capaces de pegarnos ciertos saltos. Por ejemplo, pasar de una inclusión normativa a una inclusión que sea significativa. Esto significa no solamente cumplir con una cuota.
tenemos como organizaciones que ser capaces de asegurar una participación real. Tenemos que ser capaces de poder asegurar el desarrollo de las competencias, el desarrollo, ¿cierto?, de las carreras, desde una mirada basada en la diversidad, en la gestión de la diversidad. Y dentro de eso asegurar la permanencia. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando pensamos muchas veces en inclusión, estamos pensando, yo diría, en la atracción del talento, estamos pensando en las nuevas contrataciones y eso está perfecto, pero también tenemos que ser capaces de ir mirando e ir cuidando la retención de nuestro talento, ¿sí? De las personas que hacen a la organización. Tenemos que ser capaces también de pegar un salto desde la accesibilidad física a la accesibilidad integral. ¿Qué es lo que significa esto? Significa incorporar la accesibilidad con una mirada 360. Esto significa ir incluyendo la accesibilidad y preguntarme, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? Desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista organizacional, ¿cómo están siendo pensados mis procesos? ¿Cómo estamos diseñando? ¿Será que estamos diseñando la inclusión de manera reactiva? Es decir, cuando nosotros ya identificamos ciertas personas, ciertos actores, ciertos grupos, o bien estamos integrando la accesibilidad como un componente macro desde el origen en el diseño, ¿ya? Tenemos que ser capaces de saltar de la gestión de la diversidad a la activación estratégica. ¿Qué significa esto? La diversidad y la inclusión es importante que formen parte de la estrategia del negocio. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista organizacional, esto implica integrar la diversidad como una fuente de innovación, como una fuente de creatividad y también tiene que estar a la base de la toma de decisión. ¿Esto qué significa? Es razonar respecto de cómo piensa la organización, cómo decide, ¿ya? Y cómo se va adaptando al entorno. Cuando tenemos entonces un entorno más diverso y más inclusivo, evidentemente tenemos miradas distintas que nos permiten entonces tener un valor sostenible. De las culturas declarativas tenemos que ser capaces de pasar a las culturas inclusivas vivas. ¿Qué significa la cultura? Yo una vez escuché por ahí una definición de la cultura que me pareció genial. La cultura es aquello que nosotros hacemos cuando no pensamos en que alguien nos está observando. Es decir, pasar de la política, pasar de la norma a algo que sea vivo, que esté en nuestro ADN organizacional, que lo hagamos sin pensarlo. ¿Y eso qué significa? ¿Ya? ¿Cómo se está liderando? ¿Cómo se están validando y escuchando y dando espacio a las distintas opiniones dentro de los equipos? ¿Cómo estamos siendo capaces de tomar decisiones? ¿Escuchamos siempre las mismas opiniones o estamos escuchando desde distintos puntos de vista? Desde este lugar, entonces, cuando entendemos la inclusión de esta manera, nos vamos dando cuenta que puede ser una capacidad organizacional crítica para que podamos innovar, para que podamos adaptarnos y justamente podamos ir creando valor en los contextos que sean más complejos. ¿Qué significa realmente innovar desde la inclusión y ya un poco superando el enfoque tradicional? ¿Qué es lo que nos dice el enfoque tradicional? Ve la inclusión, ¿cierto?, como un cumplimiento que es legal o que es reputacional. Se va a focalizar mucho en la contratación, ¿ya? Más no necesariamente va a poner el foco en la experiencia laboral completa. Por eso yo les hablaba un poco de la importancia en apostar por la retención del talento. Más del 80% de las personas muchas veces tiene miedo a ser desvinculadas justamente cuando hablamos de un grado de discapacidad. Por lo tanto, ahí hay algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, pero con una mirada más fresca, más innovadora y más centrada en la solución. En el enfoque tradicional muchas veces se aborda la inclusión desde la adaptación individual, ¿ya? Es decir, vamos mirando el caso a caso. Muchas veces en las empresas me ha tocado escuchar, tenemos un programa de personas inclusivas, ¿ya? Que eso en sí mismo, ¿cierto?, es contradictorio, ¿no? Vamos llegando un poco tarde, vamos haciendo los ajustes y si bien es cierto es necesario y tiene que estar a la base de la gestión que vamos haciendo, ¿cierto? Tenemos que pensar la inclusión desde otro lugar. Tenemos que empezar a pensarlo desde un rediseño organizacional.
tal como yo les decía, que nuestros flujos, que nuestros procedimientos, que por ejemplo nuestros modelos de gestión de riesgo y emergencias estén pensados desde un lugar de accesibilidad universal, donde indistintamente que las personas puedan tener o no, por ejemplo, un grado de discapacidad, puedan acceder en igualdad de condiciones. Acá, por ejemplo, se presenta una brecha clave, ¿no? El ver la inclusión como un programa, es decir, como algo particular, como algo local, como algo aislado y no como parte del negocio. Y ese probablemente es uno de los desafíos mayores que como organizaciones hoy día tenemos por delante. Por lo tanto, ¿qué significa innovar desde la inclusión? Implica que pasemos un poco de esta idea de integrar personas una a una a transformar los sistemas. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, procesos de reclutamiento y selección, pero que a la base ya cuentan con un enfoque inclusivo? Probablemente nuestras operaciones serían mucho más fluidas, serían mucho más eficientes, ¿ya? Porque estarían pensadas desde un inicio en ese lugar, donde personas, por ejemplo, con o sin discapacidad puedan acceder, ¿ya? O si lo miramos desde la diversidad, ¿cierto? Grupos diversos, ¿cierto? De adaptar casos individuales, tenemos que pasar a diseñar entornos inclusivos, pero desde su origen. Y de gestionar la diversidad, tenemos que pasar a activar valor desde la diversidad. Por eso es que hoy día, por ejemplo, tenemos las gerencias, ¿cierto? Las áreas de sostenibilidad en las empresas, cómo nos vamos relacionando, pero desde una mirada que es diversa, desde una mirada que recoge la diferencia, ¿cierto?, del entorno y por lo tanto agrega valor y la hace más rica. Por lo tanto, esto tiene que ver con un cambio de lógica. No solamente mirar la inclusión y la diversidad como programas puntuales dentro de una organización, sino como parte de la estrategia del negocio. En este sentido, la diversidad y la inclusión son un motor que es estratégico para la innovación, porque cuando la inclusión se integra al negocio, hay muchas ventajas que empiezan a aparecer. Lo primero, cierto, es que va ampliando la creatividad organizacional, porque tenemos equipos diversos y esto va generando mejores soluciones, mucho más completas, y la empresa evidentemente va generando mayor capacidad de adaptación. Se va impulsando la mejora también de los procesos, como yo ya les mencionaba, porque tenemos, ¿cierto?, una accesibilidad que nos obliga también a simplificar, a optimizar y a rediseñar las experiencias. Nos podemos también anticipar a los riesgos y a las oportunidades, y esto es una ventaja porque nos permite tener una mejor comprensión y una fidelización de nuestros clientes y nuestros usuarios, que también son diversos, ¿ya? Fortalece la sostenibilidad organizacional, ¿ya? Porque esto, cuando nosotros empezamos a ver la diversidad y la inclusión como parte de la estrategia del negocio, evidentemente eso tiene un impacto a nivel de nuestra cultura, a nivel de nuestro compromiso y también la reputación, pero también desde la coherencia estratégica. Empieza a surgir la idea, ¿cierto?, de el orgullo de pertenecer, ¿cierto?, a una empresa que me cuida, que valora, ¿cierto?, a mi talento y que desde ahí va escuchando las distintas miradas. Parte importante de la diversidad y la inclusión, sabemos, tiene que ver con vencer la barrera del miedo, empezar a tomar en el fondo estos riesgos que tienen que ver con cómo vamos mirando la diversidad y la inclusión como una estrategia de sostenibilidad. En base a eso, hay nuevas formas entonces de construir la inclusión, ¿no? Tenemos una idea, ¿cierto?, de diseño universal, pero aplicado al trabajo, a los procedimientos, a los roles, a las tecnologías que están pensadas, ¿cierto?, desde la diversidad, desde su inicio. Una inclusión, pero que esté integrada en la cadena de valor de las organizaciones, ¿ya? Es decir, cómo estamos mirando la diversidad y la inclusión, por ejemplo, en el relacionamiento con nuestros proveedores, con nuestros clientes, pero también con el ecosistema que nuestra organización se relaciona. La tecnología inclusiva como una fuente habilitadora. Por ejemplo, cómo nosotros ponemos al servicio de la gestión de la diversidad y la inclusión la inteligencia artificial, las herramientas digitales accesibles, la automatización que sea más adaptativa, más intuitiva, ¿verdad?, para ir facilitando nuestra gestión. La gestión basada en datos de inclusión,
¿ya? No solamente basta con que hagamos inclusión, sino que también esto tiene que ver con cómo las organizaciones podemos ir generando conocimiento, podemos ir generando data, análisis de esa data, y que eso nos permita al interior también y al exterior de nuestras organizaciones ir generando indicadores de experiencia que nos permitan saber cómo podemos ir mejorando e ir identificando cuáles podrían ser esas brechas que podríamos ir encontrando, incluso en nuestras organizaciones, una oportunidad de cómo mejorar, de cómo nos vamos desarrollando, ¿cierto? Y eso redunda, evidentemente, en la permanencia de las personas, en el cuidado del talento, no solamente en la dotación. La corresponsabilidad organizacional, es decir, ver la inclusión como un desafío que sea transversal, no solo perteneciente, por ejemplo, a la gestión de las áreas de personas, ¿cierto? De las gerencias de personas o de recursos humanos, ¿no? Sino como algo transversal. Por lo tanto, ¿cómo se construyen culturas que son capaces de habilitar procesos creativos o innovadores reales? ¿Ya? ¿Cómo vamos creando culturas que hagan de la inclusión una fuente de innovación? Acá probablemente tenemos que llevar nuestra atención a desarrollar organizaciones que sean capaces de cumplir con 4 focos bastante estratégicos. Lo primero tiene que ver con la seguridad psicológica. Sí, así tal como lo digo. La seguridad psicológica, de aquí parte todo, de aquí parte la creatividad, de aquí parte la innovación. Si yo tengo miedo de expresar lo que pienso, si yo, por ejemplo, tengo desesperanza aprendida, porque sé que independiente de lo que proponga, se va a sabotear o no se va a respetar o no se va a incluir, evidentemente ese es un factor de riesgo para la innovación y para la creatividad. Por lo tanto, la seguridad psicológica, ¿qué es lo que implica? Que haya cierto espacios donde la diferencia pueda expresarse, pero sin riesgo, con una base de respeto, con una base de tolerancia, pero sobre todo desde la mirada de la co-construcción, ¿ya? Cómo vamos generando, por ejemplo, espacios a nivel de equipos, a nivel organizacionales, ¿cierto? Donde esas lluvias de ideas, por ejemplo, puedan materializarse en ciertos proyectos. Eso lo que va generando es adherencia, es fidelización y es un círculo virtuoso porque mientras más seamos escuchados, más vamos a querer aportar. Una condición base justamente para la creatividad y la participación activa es poder contar con espacios de seguridad psicológica. Y aquí justamente la innovación al alero, ¿cierto?, de la inclusión y la diversidad es importante, ¿ya? La diversidad cognitiva, pero efectiva, ¿no? Cómo vamos integrando distintas formas de pensar. No solamente caer en este estereotipo, ya que se le llama como un poco el efecto Disney, ¿ya? Donde nos concentramos en los perfiles diversos, ¿cierto? Y si bien es cierto, eso está bien, tenemos que ser diversos como organizaciones, pero ¿cómo vamos integrando ¿ya? La accesibilidad en las distintas formas de pensar, en las distintas formas de decidir que tenemos los equipos? Tenemos que ser capaces de pasar de una presencia diversa a un impacto diverso, ¿ya? No es solamente que lo tengamos en el discurso, es cómo la gestión de la diversidad, cómo la gestión de la inclusión, ¿cierto?, se va materializando en estas tomas de decisión. Y eso evidentemente tenemos que ser capaces de, para promover eso, crear una flexibilidad estructural, ¿ya? Ser capaces, ¿cierto?, de pensar en nuestros roles, en nuestros procesos, ¿cierto?, y en las formas de trabajo. Estos roles, estos procesos que tenemos actualmente, ¿qué tan inclusivos son? ¿Qué tan diversos son? Todos estamos alineados con los objetivos, ¿cierto?, a la base de la diversidad y la inclusión. No es el por qué lo hacemos, es el para qué. Esto implica, ¿cierto?, no exigir adaptación individual a estructuras rígidas, más bien cómo la estructura se va flexibilizando, ¿cierto?, para que sea apta para que tengamos un entorno diverso. El liderazgo inclusivo, esto es importantísimo también porque los líderes, ¿cierto?, empiezan a gestionar la diferencia como un activo que es estratégico para la organización. Somos capaces, ¿cierto?, de activar el potencial de equipos, pero que sean más heterogéneos. Por lo tanto, cuando entendemos esto, lo que vamos entendiendo es que la inclusión deja de ser un objetivo cuando se va convirtiendo, ¿cierto?, en la capacidad de una organización para poder innovar a partir de la valoración de la diferencia. Por lo tanto, el rol del liderazgo aquí es clave, ¿ya?
Porque el líder justamente tiene esta misión de poder movilizar culturas que sean más abiertas. Esto, tal como yo ya lo explicaba, implica instalar seguridad psicológica, permitir el error, ¿ya? Muchas veces hay un miedo al ridículo, hay un miedo al rechazo, hay un miedo a la ironía incluso en los equipos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos líderes que son capaces de segurizarnos y de decir, no importa cuántas veces nos equivocamos, no importa incluso si a lo mejor de un error se va presentando, porque de ahí también pueden salir aprendizajes e ideas, ¿cierto?, que nos van a llevar a mirar la toma de decisiones desde la creatividad. Un líder, ¿cierto?, que es capaz de valorar la diferencia, ¿ya?, y darle una voz a las distintas miradas que componen la organización. Un líder que es capaz de validar perspectivas diversas como un insumo para la toma de decisiones, ¿ya? Alguna vez yo escuché por ahí que un verdadero líder no es el que genera, ¿cierto?, líderes, o sea, seguidores, sino que nuevos liderazgos, ¿ya? Y esto implica entonces activar la colaboración real, líderes que nos permitan romper ciclos, romper jerarquías rígidas. Evidentemente necesitamos jerarquías, necesitamos una estructura, ¿cierto? Pero que estas jerarquías sean flexibles en materia de ir co-construyendo realidades alternativas en la inclusión, atreviéndonos a soñar, atreviéndonos quizás a ir encontrando escenarios a los que a lo mejor actualmente no se ha dado respuesta y cómo nos hacemos cargo de esos dolores. Promover equipos diversos justamente con objetivos compartidos, ¿ya? A pesar de las distintas miradas que podamos tener, cómo nos vamos alineando todos en base a estos objetivos compartidos. Gestionar la diversidad como un activo estratégico. ¿Esto qué significa? Integrar la inclusión en las decisiones del negocio, no solamente como parte de un área específica de la organización. Y rediseño del trabajo, ¿no? Que este líder sea capaz de impulsar, de potenciar estructuras flexibles, roles, procesos, jornadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos intercambiando distintos actores y los ponemos a conversar, ¿verdad? Dejar de exigir adaptación individual, pero empezar a avanzar, ¿cierto?, hacia sistemas que estén adaptados, que sean adaptables o que tengan ese potencial. Y cuando esto pasa, entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando la inclusión deja de ser solo una política y comienza a influir en la manera en que las organizaciones crean, deciden, evolucionan? Cuando esto pasa, ¿ya?, empiezan a cambiar las tomas de decisión, empieza a haber una mayor flexibilidad y adaptabilidad y diseño. Se empieza a evolucionar en el trabajo porque empieza a haber una transformación de lo que significa el talento. El talento entonces ya no es un modelo fijo, ya no es un descriptor de cargo, sino que empezamos a visualizar el talento en las distintas personas que componen la organización. Y cada persona va a aportar desde un lugar distinto. Por lo tanto, eso nos hace mirar el talento con una lente mucho más amplia. La diversidad también se convierte en una herramienta de resolución de problemas. Ya cuando tenemos distintas miradas en torno a una situación, también podemos encontrar distintas soluciones. ¿Ya? Pasamos de perfiles estándar, como yo les decía, a capacidades que ponen el foco en la diversidad. Se fortalece la innovación y se reducen los sesgos porque aumenta la calidad y la pertinencia. Por lo tanto, ¿cuáles son las tensiones, los desafíos, las oportunidades que muchas veces enfrentan las organizaciones que buscan evolucionar desde la diferencia? Los principales desafíos que vamos observando tienen que ver, ¿cierto?, con estos distintos puntos, ¿no? Cómo pasamos, ¿cierto?, del foco en la eficiencia, donde tenemos modelos estandarizados, ¿ya?, que funcionan, que nos hacen sentir cómodos, ¿cierto?, pero que no queremos cruzar porque entonces del otro lado se encuentra la flexibilidad, se encuentra la innovación, se encuentra la diversidad. Y muchas veces los procesos de cambio generan cierto grado de incomodidad. ¿Ya? Innovar no es una tarea muchas veces cómoda, porque implica justamente que empecemos a ensayar nuevas respuestas de adaptación en las organizaciones. Y eso es un proceso que muchas veces pegar este salto puede ser muy desafiante dentro de los equipos. ¿Ya? Pasar del control, que tiene que ver un poco con estas culturas organizacionales más jerárquicas, ¿ya?, a cómo vamos creando una cultura organizacional, pero desde una mayor apertura, con la incorporación justamente de nuevas voces, no las mismas de siempre, ¿ya?
cómo vamos pasando de la homogeneidad, que tiene que ver como con esta preferencia por perfiles tradicionales, versus pasar, ¿cierto?, un foco basado en la diferencia, en la diversidad de capacidades, en la diversidad de competencias que pueden venir desde distintos lados de sus aportes. ¿Cómo entonces vamos pasando del cumplimiento, que es hacer el mínimo requerido, ¿cierto?, a la convicción de integrar, ¿cierto?, la inclusión en la estrategia de la organización? Entonces, cuando tenemos claro cuáles son esos desafíos, la inclusión evidentemente desafía la forma tradicional en que las organizaciones operan. Y desde ese lugar, entonces, la inclusión, la gestión de la inclusión y la diversidad se puede transformar en una verdadera oportunidad, ¿cierto?, de sostenibilidad con valor para las empresas. Ahora, esto, que yo lo he hablado hasta aquí de manera bastante teórica, ya vamos a decirlo en la prosa, ¿cómo se traduce en la experiencia que nosotros hemos podido ir desarrollando como mutual de seguridad? Lo primero tiene que ver con la inclusión con un valor sostenible, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Gestionar la diversidad también es gestionar la cultura de las organizaciones, es gestionar los aspectos emocionales, ¿cierto?, que van rodeando, que están presentes en la organización, y es ir modelando también la gestión de la diversidad a nivel estructural, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de gestionar la diversidad, esto es lo que tenemos que pensar. Por ejemplo, en el caso de la mutual de seguridad, cuando nosotros pensamos en llevar la inclusión a nuestro negocio, ¿cierto?, a la estrategia, nosotros justamente algo, y esto es parte de nuestra historia, parte del ADN de la mutual, nosotros somos uno de los últimos seguros sociales en Chile. Y esto tiene una responsabilidad, ¿cierto?, una carga social que es bastante importante y difícil de ignorar. La mutual, justamente como propósito, surge para poder proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Pero cuando nosotros lo vemos desde la diversidad y la inclusión, ¿cómo esto opera? ¿Cómo nosotros podemos ir vinculando la prevención, ¿cierto?, de los riesgos con la inclusión o con la diversidad? Y acá es importante entender esto, ¿no? Cuando entendemos el real valor de la inclusión y la diversidad, vamos entendiendo que también cuando nosotros somos capaces de ir generando prevención, por ejemplo, desde la gestión de las barreras actitudinales, desde generar espacios psicológicamente mucho más protegidos, desde tener procedimientos que están pensados con un enfoque inclusivo, evidentemente vamos haciéndonos cargo de cómo vamos contribuyendo a modelar, ¿cierto?, una cultura, una sociedad, ¿cierto?, donde la seguridad también pasa justamente por tener escenarios y entornos que estén preparados para poder recibirnos el día de mañana, pero también donde nuestro trabajo nosotros lo podamos desarrollar con toda la tranquilidad para que de esta manera podamos innovar. Por lo tanto, la diversidad que está bien gestionada es una condición de seguridad. ¿Cuáles fueron los desafíos que nosotros nos pusimos por delante cuando nosotros pensamos ya hace bastante tiempo y que nace como una idea, ¿cierto?, y se va materializando a lo largo de los años? ¿Cómo vamos llevando la diversidad? ¿Cómo vamos llevando la inclusión, ¿cierto?, a acciones concretas? Algo que nosotros fuimos pensando y fuimos analizando, ¿cierto?, tuvo que ver con tomar un punto de conexión con los dolores. ¿Cuáles eran los dolores que nuestra organización iba enfrentando? ¿Cuáles eran los dolores que nuestra sociedad iba enfrentando? Estos dolores habían sido recogidos por alguien, encontrábamos respuesta. Muchas veces, ¿cierto?, nos tuvimos que hacer estas preguntas. Y algo que nos dimos cuenta es que ni la seguridad ni la continuidad laboral de una persona debiesen depender de la discapacidad, ¿ya? En este caso, hay dos experiencias que a nosotros nos enseñaron esto. La primera tiene que ver justamente con la gestión, ¿cierto?, de los riesgos y emergencias. Hubo un día, justamente en nuestro hospital de la Mutual, que hubo una emergencia, ¿ya? Y básicamente esto se va ensayando, todos sabemos cuáles son nuestras zonas de seguridad, pero ocurrió algo que nos sorprendió a todos, y es que justamente todo el personal de la Mutual sabía muy bien qué hacer, pero en algún punto, ¿cierto?, empezó a pasar que las personas, ¿cierto?, que eran los pacientes, que eran los usuarios, ¿cierto?, de nuestro sistema, se quedaron adentro de la organización. Y dijimos, ¿quién está pensando en esas personas? Tenemos un enfoque inclusivo, a lo mejor estamos muy centrados en el personal, ¿y qué pasa con las personas que están adentro?
En base a eso, ¿cierto? Nosotros nos empezamos a plantear la necesidad de una cultura de seguridad, pero que tuviera la base de un enfoque inclusivo ante la gestión de las emergencias. Por lo tanto, ahí es que nosotros generamos un plan de evacuación inclusiva, que ya se los voy a contar en unos minutos. De la misma forma, también yo les adelantaba uno de los escenarios que también a mí me tocó presenciar, ¿ya? De manera bastante directa con nuestros pacientes en la mutual. Este temor, esta incertidumbre que experimentaban tanto los trabajadores como las empresas respecto de ser capaces de volver a sus puestos de trabajo, del miedo a la desvinculación. Entonces nos dimos cuenta que era necesario ir un paso más allá y entonces contribuir, ¿cierto?, a esta necesidad de ir generando una cultura organizacional, pero que tenga un foco en la retención del talento, en cómo vamos cuidando ese talento, y que justamente la discapacidad no sea una razón, ¿ya?, para que una persona no pueda o pueda ver interrumpida su trayectoria laboral. Desde ese lugar, ¿cierto?, nosotros vamos generando este modelo de reincorporación inclusiva corporativa que también les voy a contar. Y para hacer entonces el doble clic, vamos con esta que era la primera experiencia, ¿cierto?, de evacuación inclusiva, ¿ya? Acá partimos de la base de que en momentos de emergencia, las personas con dificultades de movilidad, acá no estoy poniendo solamente el foco en las personas con discapacidad, si nos vamos al decreto 44, pensando en todas las personas altamente sensibles, ¿cierto?, que puedan presentar dificultades de movilidad, enfrentan justamente desafíos adicionales para evacuar de manera rápida y segura, ¿ya? Y nuestra iniciativa justamente buscaba abordar esta problemática mediante protocolos especializados y la incorporación de voluntarios, pero que estén capacitados para poder entonces intervenir en este tipo de gestión de riesgos, ¿cierto?, y emergencias. Nuestra meta, ¿cuál era? Que nadie se quede atrás en una situación de emergencia, porque queríamos que cada persona tenga el apoyo necesario para evacuar de una manera segura y de una manera eficiente. Por lo tanto, una de las claves fue ir trabajando con un equipo desarrollador, ¿cierto?, que fuera diverso, que fuera multidisciplinario. Trabajamos con prevencionistas de riesgos, con terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, y gestores de inclusión laboral. En base a esto, ¿cierto?, ¿a quiénes estamos incluyendo? Estamos incluyendo a personas con movilidad reducida. Las personas con movilidad reducida son aquellas personas que, sin enmarcarse en el concepto de la persona con discapacidad específicamente establecido por la ley, tienen por cualquier razón una dificultad para desplazarse, ya sea de manera temporal o permanente, generando una reducción efectiva de la movilidad, de la flexibilidad, del control motor o de la percepción, ¿ya? Esto es importante porque hay ciertos aspectos claves a considerar. Acá, básicamente, y esta es como un poco la bajada, ¿en qué consiste? La evacuación inclusiva es un traje hecho a medida. Acá nos sirven las recetas magistrales porque cada organización tiene características que son puntuales, ¿cierto? Tiene infraestructuras que son específicas y por lo tanto eso va modelando que se tengan distintos planes, ¿cierto?, en el manejo de los riesgos y de las emergencias. Por lo tanto, esto implica mirar a la organización como un traje hecho a medida y vamos a poner el foco justamente en los modelos de gestión de riesgos y emergencias, donde esta evacuación inclusiva evidentemente se va integrando como una cápita. ¿En qué consiste esto? Básicamente, nosotros vamos a ir capacitando a ciertos monitores, ¿ya?, y monitoras que de manera voluntaria, ¿cierto?, van a ir formando parte de estos equipos que van a gestionar, ¿cierto?, la evacuación con enfoque inclusivo. Estas van a ser personas que van a tener un rol, yo diría, bastante clave, porque son articuladores. ¿Qué significa esto? Que en el momento de la gestión de la emergencia, estos monitores van a ir armando equipos, van a ser capaces, ¿cierto?, de priorizar, de clasificar, de organizar, ¿cierto?, la gestión del riesgo y de la emergencia y van a ir liderando grupos. ¿Ya? Van a ir liderando entonces duplas para que la evacuación se dé en los mejores términos posibles. Cada monitor va a estar capacitado, ¿ya?, en distintas materias. Por ejemplo, una de las más importantes, la gestión de las crisis, el manejo de crisis, ¿ya? El traslado de personas. ¿Qué pasa si a una persona, por ejemplo, que es usuaria de silla de ruedas, se rompe la silla de ruedas, ¿cierto? O está por alguna razón dificultado su traslado. Estas personas tienen esa capacitación, ¿ya? Y cómo también este monitor va clasificando el riesgo.
Todo esto, para aquellos que quieran profundizar un poquito más, nosotros lo vamos a tener durante este año disponible en MutualFlix a través de cursos justamente de formación, y de todas maneras, si después me quieren preguntar, ahí ya podemos ir hablándolo, ¿cierto? En un análisis más particular. Pero no es solamente eso, sino que cuando vamos a finalizar la gestión de la emergencia, y acá es importante considerar, por ejemplo, no basta solamente con que evacuemos a las personas hacia un lugar seguro. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, esas personas, si están en el lugar seguro, ahí es donde termina la emergencia. A lo mejor en nuestro caso, como somos un hospital, también tenemos que pensar en otros aspectos, como por ejemplo, ir coordinando los traslados hasta sus domicilios, de manera tal que entendemos que el procedimiento posterior a la emergencia también es parte del proceso. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estos criterios claves de evacuación? Primero, vamos a poner el foco en que haya una evacuación rápida, segura, lo más autónoma posible. No existe, evidentemente, como yo les decía, un modelo estándar que garantice la correcta y segura evacuación de las personas con movilidad reducida. Por eso es importante que haya una persona que esté gestionando la base y que tenga manejo. Los protocolos y los planes, evidentemente, dependen de las condiciones que van a tener que analizarse, ¿cierto?, para definir una evacuación inclusiva en cada empresa. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos específicos que nosotros tuvimos que enfrentar para innovar? ¿Ya? En relación a las personas con dificultad de movilidad, evidentemente se desplazan con dificultad, pueden haber problemas en el equilibrio, les puede complicar, por ejemplo, subir o bajar peldaños, se pueden cansar con facilidad o requerir mayor tiempo para poder evacuar. Por lo tanto, esos son aspectos que desde la prevención del riesgo y la capacitación, ¿cierto?, de estos monitores, que nosotros denominamos chalecos morados, porque van efectivamente con un chaleco morado a hacer la intervención para que se puedan identificar más fácilmente. Todos estos son aspectos que se van considerando. Las personas, por ejemplo, con dificultad de control y percepción, ¿ya? Muchas veces las personas pueden presentar confusión o bloqueo durante la emergencia, pérdida del sentido de la orientación o requerir instrucciones sencillas que sean más concretas, ¿verdad? La dificultad para comprender y comunicarse también puede estar presente. Por eso es que nosotros hablábamos de innovar desde una accesibilidad también cognitiva, ¿cierto? Que la comunicación llegue a todas las personas, ¿ya? Y que en una gestión de riesgos o emergencias, que justamente los problemas de comunicación no sean la barrera, ¿cierto?, que obstaculice la inclusión. Personas, por ejemplo, con dificultades sensoriales, personas con discapacidad visual que requieren información auditiva y táctil, personas con discapacidad auditiva que requieren información visual. Y luego vamos a pasar a este que es la última experiencia que les quería compartir. Uno de los desafíos que hoy enfrentan las empresas es justamente poder desenvolverse de manera autónoma, segura, ¿cierto? Y también inclusiva cuando tenemos que apoyar el retorno al trabajo de una persona que adquiere un grado de discapacidad y que tiene que volver indistintamente si estamos hablando de un escenario de origen laboral, como en el caso de las mutuales, ¿cierto? O de origen común, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos diseñando justamente este servicio que consiste en la orientación y en el acompañamiento, en la elaboración y en la implementación de un protocolo interno corporativo global en la empresa que propicie el retorno al trabajo, pero desde un enfoque inclusivo y con foco en la retención del talento. Es decir, que las empresas tengan las herramientas, las capacidades y las competencias para saber qué es lo que deben hacer en cada uno de los escenarios de retorno. Si la persona tiene que retornar, por ejemplo, con ajustes razonables, o si tiene que haber una reubicación, o qué es lo que, tendría que hacer una empresa, ¿cierto?, cuando la reubicación muchas veces se dificulta. Esto nosotros lo fuimos definiendo, ¿cierto?, en 3 etapas. Una primera etapa que implica diseñar y planificar. Esto implica conocer la edad madurativa que a veces como empresas tenemos en materia de retorno al trabajo, ¿cierto? Ir diagnosticando para desde ese lugar ir construyendo la base de los procedimientos que vamos a hacer con un enfoque inclusivo. En una segunda etapa, un train the trainers. ¿Qué significa esto? Poder ir instalando la capacidad y las competencias en nuestros equipos para que después los puedan entonces ir desarrollando de manera autónoma. Y una tercera etapa de implementación, cómo nosotros vamos acompañando a nuestras empresas, ¿cierto?, para que puedan implementar de manera autónoma estos procedimientos para fortalecer el retorno al trabajo de sus colaboradores. ¿Qué es lo que ganan evidentemente las empresas?
de asesoría técnica especializada en reintegro laboral con enfoque inclusivo, un acompañamiento que es constante durante todo el proceso, una capacitación interna, como yo ya les decía, donde queda instalada la competencia y asegura la sostenibilidad del proceso, y la mejora en el posicionamiento, ¿cierto?, de la marca, ¿cierto?, de nuestros clientes, que son nuestras empresas. En base a eso, nosotros tuvimos una experiencia justamente con la Caja Los Andes. Ahí contribuimos como sus asesores en el desarrollo de un procedimiento de retorno al trabajo para distintos casos de origen laboral y común, ¿cierto? Y dentro de los principales resultados obtenidos hubo una mejora en el flujo interno de retorno inclusivo, en el impacto en el clima laboral, un posicionamiento de la marca, y eso, entre otras cosas, también les valió recibir el premio a Mejor Iniciativa de Innovación 2025, justamente por el protocolo de reincorporación del cual nosotros fuimos sus asesores. Esto los llevó también a posicionarse como empresa, como pioneros, ¿ya?, y referentes en materia de cultura de retorno inclusivo, al mismo tiempo que fue una herramienta que les permitió también pesquisar de manera proactiva, ¿cierto?, aquellas personas que necesitaban, por ejemplo, orientación para gestionar la RND, ¿cierto?, y desde este lugar dar un mejor cumplimiento a la ley. Importante, en caso de dudas, yo sé que estos son temas que dan para mucha conversación, pero si tuvieran dudas o quisieran profundizar, desde ya, bueno, María Luisa Ibor, ¿cierto?, nuestra subgerente de atención integral al paciente y quien lidera, ¿cierto?, nuestro equipo, y mi persona, ¿cierto?, ahí están los contactos en caso de cualquier cosa, y abro entonces el espacio para que podamos también resolver algunas dudas que pudiesen haber surgido.